En este mundo Dios ha prometido presencia, guianza, instrucción, misericordia, gracia, cuidado especial, piedad, luz para nuestro camino. Todo lo que necesitamos, Él lo ha prometido y lo ha provisto. Lo que no está asegurado es un mar tranquilo, porque en el mundo hay aflicciones y muchas de ellas necesarias. Pasaremos por fuego de la prueba, pasaremos por circunstancias, pero Dios no ha dejado de ser Dios y no ha perdido el control. Amén. Dios no ha perdido el control en la enfermedad, en las angustias, en las tristezas, en la soledad, en el insomnio, en las persecuciones. Dios no ha perdido el control. No conoce la derrota. No ha sido vencido jamás. Y te lo quiero trasladar con mensaje de urgencia, porque en estos tiempos agitados, creemos que no hay esperanza, nos sentimos encerrados, entristecidos y comenzamos a rendirle luto, tributo de tristeza a las circunstancias de la vida. Pero nuestra alma tiene que entender que Dios está en control. Amén. Y yo se lo digo a mi alma. A veces veo al Señor del espejo y le recuerdo que Dios está en control. Y entonces a veces me cuestiona el Señor del espejo, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Porque es necesario que nosotros levantemos la mirada al cielo. Romanos 8:28, ¿alguien se acuerda qué dice? Y sabemos que los que Y sabemos que lo que amamos a Dios, Todas las cosas le ayudan para bien. ¿Cuántas cosas ayudan para bien? Todas. Todas. ¿Cuántas cosas ayudan para bien? Todas. En la nueva traducción viviente dice, ya, ¿qué tiene esta versión que de pronto no tiene alguna más antigua? Que coloca a Dios como el centro y el ordenador de las cosas. Dice, la nueva traducción viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Hay otra versión que dice, Dios ordena, Dios ordena, Dios ejecuta, Dios hace, Dios permite, Dios es el que, como dicen los americanos, es la mano que mece la cuna, es el todo de lo que está sucediendo. Yo lo puedo etiquetar de bueno, de malo, de triste, de alegre, pero desde mi entendimiento, pero es Dios. Yo puedo decir que es el hermano, el fulano, el enemigo, pero es Dios. Su soberanía es absoluta. ¿Lo tenemos claro? Amén. Y pastor, si Dios está en control, ¿por qué a veces siento, como dijo el predicador la semana pasada, que estoy como en una tormenta? ¿Se acuerdan? Que la vida es como una tormenta, pero dentro de las tormentas de la vida hay algo claro. Romanos 8:14, que no importa cuánto soplen los vientos, somos guiados, no estamos solos, estamos acompañados, las obras de Cristo es suficiente. Los propósitos de Dios vendrán a cumplimiento y en esta vida, ya, tengo la guía del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, y por torpe que sea, jamás me saldré del camino. O sea, yo no puedo vencer a Dios. Él cumplirá todo cuanto se ha propuesto hacer. Ahora, en esas tormentas, yo voy en la misma barca con una persona que un día le dije, ¿me amas? Y ella dijo, te amo. ¿Hasta cuándo me amas? Hasta que la muerte nos separa. Entonces yo le dije, apacienta mis 3 ovejas. ¿Sí me hago entender? ¿Me amas? Ponte a consentirme, apacienta mis ovejas. Mire, yo ando en la misma barca con mi esposa, pero también ando con mis hijos. Y si a mis hijos les va mal,
a mí me afecta. Yo ando en la misma barca con los hermanos de la iglesia. Y usted en el trabajo está en la misma barca de aquel que de pronto le tiene envidia. Es como ustedes que son universitarios, es como un trabajo en grupo. Si al malo del grupo le va mal, a usted le va mal. Así es la vida. Y muchas barcas están contiguas. Y cada barca tiene sus propias tempestades. ¿Qué quiere decir? Que usted en este momento está sufriendo por circunstancias económicas, pero hay alguien que está en medio de una enfermedad en el hospital. Y aunque usted quiera, usted no podrá subsidiarle, ayudarle. ¿Por qué? Porque usted está viviendo sus propios procesos. Dios es suficiente para todos, pero Dios nos va dando forma. Hay veces que somos trasladados, extrapolados, sacados del contexto de la comodidad y nos llevan a un lugar donde dependemos solamente de Dios. Mire, hermanos, cuando usted estaba en preescolar y aprendió a hacer la O, ese día echaron voladores y le pusieron carita feliz y llamaron a su papá y le dijeron que era el mejor papá del mundo porque el hijo estaba avanzando muchísimo en las clases. Sí, profesor, sí, claro, ya hace la O solito. Y él llegó a la casa y no creía en nadie y se tomó la foto con la carita feliz y el niño hizo bandera y la puso en el Instagram para que la gente sepa que mi hijo salió inteligente como yo. ¿Sí me hago entender? Pero pasando el tiempo, las circunstancias van cambiando y Dios hace que ese niño se vaya al ejército, se vaya al trabajo, que haya un señor que lo regaña y le dice yo le pago es para esto, que esto sale de la casa donde la mamá, el papá le tenían todo en la nevera para que mi hijo, mi bebé de 45 años no sea sin extender y comer y listo, y se va a un lugar y Dios le bendice y tiene 2 o 3 chinitos. Y cambian los contextos. Dios es malo porque pasamos momentos de sequedad. En ningún momento los contextos cambiaron, mi necesidad cambió y yo voy a cambiar referente a lo que necesito de Dios. Cuando yo estoy seguro en las tierras que fluye leche y miel, a veces me olvido de dónde viene la fuente de la bendición. Pero cuando yo estoy pasando por procesos, digo, Señor, después de ti no hay nada, absolutamente nada. La Biblia dice en boca del predicador de Salomón, dice, Dios hizo lo uno y lo otro, lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para que el hombre no consiga nada después de Dios. Y por eso dice, en los tiempos de abundancia, regocíjate. Y en los tiempos que no son tan buenos, medita. O sea, los dos tienen propósitos. ¿Listo? Ahora, en esos momentos en que la barca es sacudida, estoy parafraseando Marcos 4, sabemos que Cristo está y Cristo permanece. Unos jalaban las cuerdas, otros izaban las velas, otros remarcaban el rumbo, unos daban consejos. Y mucha gente está en medio de las aflicciones de la vida. Y mucha gente que es cambiante, porque nosotros somos cambiantes. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por allá en el capítulo 17 del libro de Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea que en cualquier momento nuestro corazón puede cambiar. Sin embargo, hay uno que no tiene cambio, que es inmutable, que es el que siempre está conmigo. Cristo dice, entraré a ustedes, y viviré en ustedes, y moraré con ustedes. Y el Espíritu Santo dice, lo guiaré todo el tiempo. Eso no cambia. Y esa parte que no cambia, es como un ancla, dice el libro de Hebreos, que Cristo es el ancla de nuestra fe. Pero las otras partes que sí cambian, generan las aflicciones.
Las aflicciones del tiempo presente nos llevan a las crisis, y discúlpeme, lo digo entre comillas porque de pronto no son los términos, crisis de fe. Crisis de fe. La fe proviene de Dios, hay una fe que es de salvación y proviene de Dios, que es un don que recibimos. Fe para salvación, una dádiva. Pero también cuando usted lee los frutos, hay un fruto que se llama fe. Fe. Que yo tengo que desarrollar fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Condicional. Fe. Es necesario que el justo viva por la fe. Y esa fe a veces entra en crisis. Usted dice, pastor, pero usted ha tenido momentos de crisis en la fe. No va en la fe de salvación porque sabemos que estamos seguros. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Pero hay momentos en que el alma quiere huir. Salmo 55 dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, me iría a morar en el desierto. Es cuando usted quiere abandonar el barco. Es cuando usted dice, no aguanto más. No aguanto más en el hogar, no aguanto más en el trabajo, no aguanto más en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la barca se me puede montar Faraón, se me puede montar José, se me puede montar Moisés, se me puede montar Evodia y Sintique. Filipenses 4:2 dice que recomiendo, le suplico a Evodia y Sintique, dos hermanas diáconos de la iglesia, que se pongan de acuerdo y dejen de dividir con la verdad. La verdad, estaban las dos en la verdad, pero estaban dividiendo porque no podían armonizar los tiempos. Y por allá, en tercera de Juan, había un hermano que se llamaba Diótrefes. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de Diótrefes? Diótrefes era ese hermano sectarista que si no hacen las cosas como yo digo, no se hace nada. Y esa persona se le monta en la barca. Y entonces le dice, si no es como yo digo, me quedo aquí, no ando más. Y genera crisis. O cuando yo soy Diótrefes y le digo, Señor, yo quiero que me lleves a esta ciudad, que me dejes este trabajo, que hagas esto conmigo, que a mis enemigos me permita hacerle así, y que me uses mucho, y que esto y lo otro. Bueno, todo esa lista de mercado usted le dijo a Dios. Y yo le digo, bueno, listo, comencemos a dar los primeros pasitos. Coja la escoba y haga aseo en el templo. O levántate y ve a casa del alfarero y aprende del alfarero. Sí, pero yo quiero montarme a la cancha y coger el balón, porque el que está en la cancha lo botó. ¿Usted ha visto cuando la gente está viendo fútbol? Están viendo el fútbol y ¡uy, lo puto, lo botó! Lo más fácil, meterlo que botarlo. ¿Qué le pasó? Uy, yo estoy llegando allá. Hermano, si le sueltan el balón, de pronto sería peor la botada. Porque verlo desde afuera, como dicen los tíos que no tienen hijos, dicen, es que no saben criar hijos. Porque son los tíos sin hijos. Pero cuando llegan las bendiciones, como dice el Salmo 127, uno dice, ajá, ¿cómo vas con eso? ¿Por qué? Porque Diótrefes es la persona que si no marca el tiempo, como yo digo, no se debe hacer o no hago, y entorpezco el hacer de Dios en otros. Ahora, Dios dice, en tus manos están mis tiempos. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un tiempo para cada persona. Hay unos que están avanzados. Por ejemplo, hay gente que comió calentado en la Santa Cena. ¿A qué me refiero? Lleva mucho tiempo en el Evangelio. Y ven al otro que tiene 3, 4, 5 meses, un año, todavía medio espelucado, con un pie en el mundo, que de pronto no voy a tipificar, pero
puede llegar a ser que esté en sus luchas natural y se ve con la misma lente al débil que al que más se le ha confiado. Y la Biblia dice, en tus manos están mis tiempos. Y esos tiempos son estos. Cuando usted ve a los músicos, un señor que tiene una varita que dice a los músicos, les marca el tiempo. Tin, tin, tin. Ese tiempo es para que todos armonicen. Todos instrumentalicen al mismo tiempo. Pero resulta que la Biblia dice que en las manos del Señor están nuestros tiempos. Y para la hermanita Dios le está marcando un tiempo así. Tin, tin, tin. Pero para la hermana Dios le está marcando un tiempo. Tin, 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 tin. Entonces la hermana dice, no, mucha quedada. No ha copiado como es en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios le está marcando el tiempo. Aunque a veces no armonizamos, Dios a cada uno le tiene el tiempo y yo tengo que respetar el tiempo de Dios en mis hijos. Tengo que respetar el tiempo de Dios en los hermanos de la iglesia. Tengo que respetar el tiempo de Dios para conmigo. La Biblia dice a las señoritas jóvenes, no despiertes el amor antes del tiempo. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene 14 años y un príncipe le está diciendo de que se formalicen algo, usted no está en el tiempo de amores. Todavía no. Si usted está terminando el bachillerato y está cansado de lavar loza en la casa, usted no está en el tiempo de irse, tiene que superar ese tiempo. ¿Sí me hago entender? Tiene que superar el tiempo. ¿Por qué? Para que no andemos en disonancia como Diótrefes. No le gustaba nada y se volvió sectarista porque los demás no hacían lo que él quería. Ahora, eso genera crisis de fe. Cuando yo no entiendo mis aflicciones, mis tormentas, y no entiendo la de los demás, esto me va a generar una crisis de fe. Porque cada persona tiene una historia. David dijo por allá en el Salmo 55, sobre mí echaron iniquidad, sobre mí echaron culpas. Cuando usted se acerca a una persona, y esa persona de una vez lo golpea, porque cuando digo lo golpea es verbalmente, cuando usted le dice, hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Qué? Buenos días, ¿qué tienen de bueno? Porque hay gente que dice, ¿y qué tienen de buenos? Él no es nada personal, no es nada personal, es el mundo en el que él está viviendo. La Biblia dice que hay quienes están viviendo en el desierto, en sus propias melancolías del alma, en sus propias angustias, en sus propios dolores, temores, persecuciones, escasez, y ese mundo llega, discúlpeme el término, llega y se le acerca a usted, y usted con esa cara risueña, y él totalmente amargado, de una vez va a haber un choque, ¿sí me hago entender? Eso genera crisis. Eso genera aflicciones. Por lo general, esas circunstancias provocan en los creyentes el desarrollo de una crisis de la fe, un agotamiento, lidiar con mis dificultades. Y aparte de eso, lidiar con las dificultades del amargado que está al lado mío, del marcado por su familia, del que está siendo perseguido por los cobradores del banco. Eso me va a generar un agotamiento, me va a generar dudas, desalientos y desánimos. Pastor, pero ¿esto sucede a los hijos de Dios? Mírese en el espejo en el día malo. Que la Biblia dice en el Salmo, Proverbios 16:4, el día malo, o usted siempre está así rozagante, feliz, brindador, o tiene el día malo, lo que llamarían algunos en el medioevo la noche oscura del alma. Hemos pasado por ahí, hemos pasado cuando sabemos que somos de Dios, pero no quisiera hacerlo. Sabemos que Dios está tratando con nosotros, pero queremos huir. Sabemos que Dios tiene una función para nosotros en un lugar, en la casa, y no queremos hacerla.
Jonás, Dios le dice, levántate y cumple aquello para lo cual te diseñé, que vas a ser el profeta que va a llevar a Nínive al arrepentimiento. Ve y predica a Nínive. Y Nínive quedaba en esta dirección y Jonás partió en esta dirección. Nínive significa propósito, pero también obediencia. Y él se fue a un lugar que se llama Tarsis. ¿Alguien se acuerda qué significa Tarsis? Hacerse pedazos. Hacerse pedazos. Fuera del propósito de Dios nos vamos a estrellar hasta el momento, hasta el punto de ser quebrantados, hacernos pedazos. ¿Este hombre llamado Jonás conocía a Dios? Sí, sí conocía a Dios. ¿Por qué sé que lo conocía? Porque después de que un viento solano, de esos que generan tempestades, quemó una calabacera encima de su cabeza, él dijo, yo sabía que tú eres Dios misericordioso. No solamente conocía de la presencia de Dios, que Dios es, sino conocía sus atributos, porque hay muchos que conocen que Dios es, sino saben que conocen que Dios es bueno, Dios es inmutable, Dios todo lo sabe. Él conocía que hay un atributo de Dios que es misericordioso. Yo sabía que tú eres misericordioso. Él lo conocía y aún conociéndolo, decidió irse a hacerse pedazos. Mire, las iglesias están disponibles para el que quiera ser instruido y hay gente haciéndose pedazos, huyendo de aquel que les ama, porque no está condicionado a sus caprichos. Hay papás que hoy se van a quedar con la cama tendida, con la sopa servida, porque hay un hijo que está caprichoso haciéndose pedazos. Permítame que transmito esto. Si Jonás hubiese obedecido, hubiese habido tormenta, hubiese habido gran pez, hubiese bajado hasta el Seol. Estoy haciendo una conjetura sobre el texto, porque sé que todo Dios lo ordena para bien de los que le aman. Pero todo esto se podía haber evitado. En medio de esas aflicciones uno tiene que preguntarse dos cosas. ¿Qué ha generado esta tormenta en mi vida? Esa palabra generar, lo que llama un ingeniero, haga el análisis de falla. En la conducta, pues, es el diagnóstico. ¿Por qué llegamos aquí? Que dice el psicólogo, el psiquiatra. Si hay algún detonante. Pero nosotros tenemos que decir cuál es la causa de que estés en el lugar donde estás. ¿Por qué nosotros llegamos a Dios como un bulto de malas, de dolores? Y le decimos, mira todas las cicatrices de mi corazón, y yo se las exhibo a otro. Yo he pasado por esta, yo he hecho esto, me han golpeado un montón de cicatrices. Pero cuando quitamos las cicatrices, aquí están las causas. La Biblia dice en el libro de Proverbios que hay lluvias que vienen por continuidad, hay otras que vienen por misericordia y hay otras que vienen por azote. No era tiempo de lluvias en el tiempo de Elías, Dios azotó las nubes para que lloviera. Hay lluvias de continuidad que son sobre justos e injustos, pero hay lluvias de misericordia. Estas lluvias generan tormentas. Yo tengo que ver cuál es la fuente de la tormenta que estoy pasando. David dijo, sobre mí echaron iniquidad. ¿Quién evidenció la vida de Job delante de Satanás? ¿Quién le dijo a Satanás, venga, ¿has considerado a mi siervo Job? Dios, sí. ¿Has considerado a Carlitos? Pablo dice, es necesario
que pasemos por diferentes pruebas para ser mostrados, probados quiénes somos. Y dice, hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diferentes dificultades, pruebas. O sea, hay cosas que Dios va a levantar. Por ejemplo, es inevitable que un día el luto nos visite. Es inevitable. Dios nos preparará para estas tormentas inevitables. Pero hay tormentas como la de Jonás, que yo soplo los vientos, que yo tomé la decisión inapropiada, que yo escogí erradamente. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en medio de la torpeza de mi corazón? Dios estaba ahí y siempre estuvo disponible la guía del Espíritu Santo. Pero rechacé como hijo ser guiado. Y estoy soplando mis propias tormentas. Miren, hermanos, la Biblia dice, todo el mundo ha tenido tiempo y ocasión, libro de Eclesiastés. O sea, yo no le puedo decir, Dios, usted a mí no me ha bendecido. No me ha dado la oportunidad de arrepentirme. Yo soy el pobrecito y no he podido ahorrar. Todo el mundo le acontece tiempo y ocasión. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Si usted es soltero, déjeme decirle que es cuestión de tiempo. Todo el mundo le acontece tiempo y ocasión. Algún día va a meter en el jardín de la flor y usted va a escoger, pero si, ay Señor, pero hay solo margaritas, a mí me gustan las rosas, se le fue el tiempo. En algún día el Señor abrirá la puerta de su trabajo, la puerta del ministerio, la puerta para los hijos, para la familia, y en ese momento necesita la sabiduría para echar mano de los propósitos de la vida eterna. Si no, vendrán aflicciones. Y aún estando yo en los propósitos de Dios, ¿qué hago con lo que Dios me ha provisto hacer? Hay personas que nos pasa, digo nos pasa en el sentido de que no quiero sonar ofensivo, lo que le pasaba al pueblo de Israel. Dios los bendecía, su corazón se apartaba de Dios. Venía disciplina correctiva. Dios los disciplinaba, su corazón se juntaba a Él. Entonces, ¿por qué? No es que la bendición de Dios haya escaseado, sino que no supimos emplear lo precioso de Dios para cumplir su propósito en nosotros y en las demás personas. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque la vida le lleva mana de ese corazón. En el libro de Ageo, el pueblo tenía casas artesonadas, tenía provisión, alimento, joyas, casas hermosas, pero incluso iban al templo a rendir culto al Señor. Pero Dios no quería solamente eso, Él quería un pueblo para su gloria, una adoración genuina. Y dice que hacían mucho. Trabajan y reciben su salario en saco roto, comen y no se sacian, hacían. Pero no tenían saciedad en nada. Y Dios le dijo, paren, porque no es que haya faltado bendición. Mire, la riqueza y la pobreza no tienen que ver mucho con el dinero. Hay gente que es pobre con 10 millones y no le alcanza para cubrir sus deudas, que son 15, y hay gente que es cómoda con 1 millón. Hay gente que no puede llegar a fin de mes, pero hay gente que se gana 500,000 pesos y hasta brindan, discúlpeme el abuso, y tienen el deleite
El más tener no es riqueza. Riqueza es el deleite. El deleite de lo que Dios nos provee tener, ser y ser. Porque lo que yo hago con lo que Dios provee puede levantar tormentas. Señor, ¿qué pasó con esto? No pediste la dirección, estaba disponible, hay un propósito, hay una guía. Siempre vamos a ser guiados. Esto es parte de lo que sigue el domingo. Dios, la primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, prepárese porque hay días malos. Prepárese porque la vida que asumiste se van a levantar quienes van a querer dividir, quienes van a hacer oposición, quienes van a caer en fábulas y en misticismo y en gnosticismo y un montón de cosas. Y Timoteo, en cierta manera, en la primera epístola dice, te copio. Ya la segunda epístola de Pablo a Timoteo le dice, ¿se acuerda que le dije que se iban a levantar divisiones? ¿Se acuerda que le dije que muchos apostatarían de la fe y se volverían a fábulas? ¿Se acuerda que le dije que los hombres se iban a volver indomables, indolentes, amadores de sí mismos? ¿Sí se acuerda, Pablo? Timoteo, ¿sí se acuerda? ¿Cómo vas con eso? ¿Sabe qué estaba pasando en la iglesia donde estaba Timoteo? Todo lo que advirtieron en la primera carta comenzó a suceder. En el mundo tendrás aflicciones, Timoteo. Bueno, te copio. Cuando estamos en las aflicciones, Pablo llega y le dice, mira que le dice en 2 Timoteo 2:11, chequina. Todo comienza a suceder. Mire, hermanos, si usted está casado, va a tener conflictos de pareja en algún momento. No, pastor, que es que el diablo, que es que... No, mire, a Adán le dejaron cuidando a una señora. Ella se comió por allá un fruto. Y él dijo, la mujer que me diste, la culpa es suyo. ¿Era normal? Sí, es normal. Jacob tuvo 12 hijos. Y tenían conflictos. El uno violó a la hermana, eso fue David. El uno vengó a la hermana llamada Dina. Todas esas cosas comienzan a suceder dentro del contexto de la familia. Cuando usted llega a la iglesia, usted llega y ve a un semejante a usted. Usted viene con una historia, con unos conocimientos, con unas costumbres, y tarde que temprano va a haber una crisis. ¿Qué voy a hacer cuando eso que estoy seguro que va a suceder? En el mundo voy a tener aflicciones. ¿Cómo voy a gestionarlas? Porque el evangelio no solamente son postulados. No solamente yo puedo decir postulados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto del texto es que se tiene en escasez, se tiene en abundancia, y el Señor ha sido suficiente, por eso todo lo puedo soportar. No tengo necesidad de ninguna cosa, dijo Pablo. En Filipenses dice, por esto Dios les... Segunda de Timoteo, por favor, disciplina. Segunda de Timoteo 2:11. Las crisis, Pablo le dice, las crisis van a llegar. Las crisis van a llegar. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo dice, las crisis llegaron. Las crisis llegaron. Ahora, ¿qué hago en medio de esta tormenta? ¿Qué hago en medio de estas circunstancias? ¿Qué hago con estos sentimientos? ¿Qué hago con esta apatía a las cosas de Dios? Mi alma lo sabe bien, dijo David, mi alma sabe cuál es el bien para él, pero estoy andando en dirección contraria. ¿Cuántos saben que la adoración sana, que el arrepentimiento sana, que la comunión con Dios sana, que la paz de Dios es lo único que nos trae bien? Todos lo sabemos, lo hemos aprendido. ¿Cuántos nos rehusamos al arrepentimiento, al consejo de su palabra? Y mi alma sabe cuál es el bien, pero andamos en contravía. ¿Por qué? Porque no sabemos darle manejo a las circunstancias.
Dios a muchos les está dando campanazos de alerta, le está diciendo, yo quiero ser el primero. Sí, Señor, pero tengo que trabajar, tengo que edificar, tengo que hacer. Sí, pero yo quiero que hagas, pero yo quiero ser el primero. No que hagas mucho con lo que te di, yo quiero que hagas conmigo, que me permitas hacer. Palabra fiel es esta, somos muertos con Él, también viviremos con Él. Siguiente, chequín, hasta el 14 vamos a llevar. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también me negará. Acción, reacción, acción, reacción. Yo obedezco, Dios honra como al hijo que le sirve. ¡Wow! Hay una honra en servirle. Yo estoy en medio de las tormentas buscando solución. Cristo está ahí. Pero mire, si yo me niego a la ayuda, porque es que hay veces que la ayuda que usted necesita está disponible. No necesitas hacer nada, necesitas cumplir la asignación que Dios mandó para ti. Pero yo quiero que el Señor me ayude, pero con estas condiciones. Señor, se me levantó un enemigo. Padre, llévatelo. Padre, tú tienes el poder para tratar con él. Ya quieres que espichen y aprieten el cuello. ¿Cierto? Y usted ve que la persona está más rosadita, más gordito, más simpático con sus oraciones. Señor, no me escuchas. Dios está orando. Dios está orando. Entonces abandono el camino de la piedad. Y si yo niego la obra de Dios, lógicamente me estoy negando a la bendición. Siguiente, chiquina. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Siempre, siempre, siempre va a estar, aunque yo esté buscando mis propias soluciones. Él no puede negarse a sí mismo, porque Dios ya nos dio el don de la salvación, nos asignó la guía hasta que Cristo nos levante. Y un obrero aprobado. El siguiente, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor. La iglesia estaba en conflicto. Delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mire, en la iglesia a veces yo tengo que aprender a callar. Con mis hijos, o sea, usted a los niños pequeñitos les puede formar la conducta hasta los 7 años. Pero ya usted con un joven de 17 años, hay un momento en que él le mete el dedo al fuego y dice, ¿será que quema? Y usted le dice, quema. Y mete el dedo al fuego, quema, hijo, te vas a quemar. Y el cucho no sabe. Ese es el tiempo de los dinosaurios. Y llega y, ¿sí ve que quema? Pero no vas a poder moldearle la conducta porque ya está establecido así. La necesidad está debida al corazón del muchacho. Necesita experimentar lo que es disciplina correctiva. Hay veces que vendemos la paz a causa de tener la razón. Ahí me llama la atención esto, man. Capítulo 13 por allá, en el libro de los Hechos, hacen algo que se llama el Concilio de Jerusalén. ¿Sabe usted en qué consistía el Concilio de Jerusalén? Los discípulos de Cristo se reúnen y dicen, ¿qué vamos a hacer con los gentiles para que conozcan, que han conocido la fe? ¿Los tenemos que circuncidar, sí o no? Y dicen, Pablo se levanta y dice, la circuncisión es para los hijos, para los hebreos. Para los hebreos. A los gentiles solamente mándenles que se abstengan de sangre y que se guarden de todo pecado. Que se bauticen y que se abstengan de sangre. Eso sucede por allá en capítulo 13 del libro de los Hechos. Y cuando yo llego al capítulo 16, ¿usted sabe quién circuncidó? Esta teoría la dijo Pablo. No se necesita circuncidar a los gentiles. Por allá en el capítulo 16 del libro de los Hechos, Pablo circuncida a Timoteo. Oiga, ¿qué pasó? ¿Sí me hago entender? ¿En caso de estudio?
¿Por qué lo circuncidó? ¿Por qué lo circuncidó si él dijo que no era necesario para la salvación? Porque Timoteo iba a servir en una iglesia de judíos y iban a decir, yo no me sujeto porque no es circuncidado. Estaban divididos, unos que sí tenían que ser circuncidados y otros que no. Y entonces, ¿qué hacemos? Y Timoteo la tenía claro y Pablo lo tenía claro, que la circuncisión no salvaba. Pero ¿por qué el mayor no sostiene al menor? Para que no se confundan, porque es que yo me puedo poner aquí a alegarles de que si usted se viste de negro, entonces es del diablo, y que si, pues hermano, vístese como pueda, desde que sea decentemente y con orden. Pero no me voy a poner a lidiar con cosas secundarias. Mire, Cristo le dicen, venga, a Cristo le dicen, hay que pagar los impuestos. Cristo dice esto, los reyes cobran impuestos de los hijos o de los extranjeros. De los extranjeros. Él era judío, él era hijo. Él no tenía la obligación de pagar impuestos. Digo, pero para que se cumpla, vaya, saque un pez y dentro de ese pez hay una moneda y pague por usted y por mí. Y él dijo a uno de sus discípulos, él no tenía la obligación, él podía decir, no, yo hago respetar mi derecho, no tengo la obligación de pagar. Él dijo, no vamos a discutir si toca o no toca, porque eso no es importante. Porque es que mire, a veces estoy etiquetando tantas cosas, no es importante. Vea a su esposa, diga, no sé cuántos días, los años nos quedan, sigamos adelante. Acépteme porque es el propósito de Dios. Vea a sus hijos defectuosos, vea a los hermanos de la iglesia defectuosos, diga, hay un mensaje de urgencia para que expandamos la salvación, para que corrijamos el propósito, el camino. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer confusión, vamos hacia adelante. Miguel, cuando yo identifico que hay cosas que están alimentando los vientos de tormenta, yo tengo que dejar de soplarlos. Lo que le digo de la circuncisión en Timoteo, o sea, si eso genera divisiones, angustia, que no se dejen, no se congreguen, que no amen, que haya conflictos, saque esos vientos de tormenta de la casa, sáquenlos. Si hay algo, un pecado redundante, sáquenlo. Si hay una división en su corazón, una tristeza desmedida, Salmo 5 dice, alégrense en los que en ti confían. Usted tiene que corregir su alma y decirle, oye, yo porque estoy triste. Un corazón que tiene a Cristo, suena a frase de cajón, un corazón que tiene a Cristo no debe estar triste. ¿Por qué? Porque Él ya venció, Él ya venció. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hay que corregir. La Biblia dice, lleven cautivos todo pensamiento a la obediencia de Dios en Cristo Jesús. Mire, y la mejor forma de lidiar con las tormentas es evitarlas. Esos conflictos del alma que usted se puede evitar. Si usted puede ganar paz, así pierda la razón, todo va a seguir su curso. Y un día Dios honrará. Por allá, en el capítulo 9 del libro de Josué, había una tribu que se llamaba los Gabaonitas, 9:14. Josué. Y venía el pueblo de Israel a poseer la tierra. Y estaba una tribu que llamaban los Gabaonitas. Se vistieron con andrajos, con cántaros viejos, con sandalias desgastadas, zapatos desgastados, se presentaban ante los hijos de Israel y dijeron, tengan misericordia de nosotros, que somos caminantes de lejanas tierras. Por favor, no nos maten, que nosotros, al igual que ustedes, somos desplazados, extranjeros en esta tierra. Y ellos, hombres de Israel, tomaron la posición de ellos y no consultaron a Dios. Y ellos dijeron, bueno, venga. Y ellos traían unas dádivas en cántaros antiguos. Entonces la gente dijo, ay, o sea, tan tierno esto, lo único que tenían nos lo dieron a nosotros. ¿Sabe qué? Sentémonos
y hagamos un acuerdo de que nosotros no los vamos a desplazar de la tierra que Dios le había dado a los israelitas. ¿Qué problema? El problema radica aquí. Ellos vieron que los otros se desgajaban las lágrimas, que venían en andrajos, estaban distrayéndoles ¿qué? La mente, la vanidad de la vida. Mire, dicen los viejos por ahí que los palabreros enamoran mujeres, por eso a los guajiros les tienen miedo, porque son un cuentero, discúlpeme, eso enamoran son juglares que llaman, ¿cierto? Son juglares, son poetas natos. Entonces, el oído. ¿Y qué le ves? Nada, pero es que él me dice poesías al oído. El amor a la mujer le entra por el oído. ¿Usted qué le vio a ese muchacho que no tiene ingeniería para calentar un agua que se quema? No tiene el ingenio, la capacidad. Es que yo lo amo. ¿Por qué? Porque en algún momento, como dice el apóstol Pablo, sus sentidos fueron extraviados. Sentidos extraviados quiere decir emociones fuera de control. Emociones fuera de control llevan a un lugar terrible. Ellos se dejaron emocionar y cuando se los emocionaron, hasta aquí siempre habían consultado a Dios, pero vieron esa gente tan humilde que obviaron esta parte, consultar a Dios. Gabaón se fortaleció contra Israel e Israel no podía contra Gabaón porque un día le dieron la palabra de que no los iban a raer de la tierra. Y se obligaron a eso y hasta que Gabaón en algún momento lo volvió servidumbre a una parte de Israel. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios. Clamaron a Dios. Pero ¿quién levantó esta tormenta? Ellos. Sí, pero me engañaron. Sí, pero tenías la guía. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Siempre Cristo está en medio de las tormentas, en medio de la barca, su poder, su deidad, su soberanía, las escrituras estaban ahí. El discernimiento, porque mire, ningún hijo de Dios podrá decirle, Señor, fui engañado. La Biblia dice que hay, en los hijos de Dios está el Espíritu de Dios. Hay discernimiento, hermano. Hermano, yo no tengo ese, hermano, mire, discúlpeme, no voy a hacer doctrina sobre lo que voy a decir, pero hay una sensibilidad espiritual en todos los hijos de Dios para aprender a discernir entre el bien y el mal, a menos de que nuestros sentidos espirituales sean extraviados. Pero si usted inquiere en oración y le dice, Señor, muéstrame qué hay aquí, hay cosas que no nos dan paz, hay personas que se nos venden muy chévere y todo, pero hay algo que le avisa a mi alma que las cosas no son como parecen. Y aún teniendo la guía del Espíritu Santo, nosotros nos negamos a la realidad. Eso le pasó a ellos, levantaron sus propias tormentas. Ahora, con esto ya quiero ir cerrando. Salmo 127, por favor. Este salmo no lo sabemos todos. Salmo 127. El Salmo 127 son de los cánticos de ascenso, que son 15, que van del 120 al 134. Son cánticos que musicalmente van por escalas, pero también son cánticos para cantar cuando el pueblo subía de las regiones bajas, como Sidón o Tiro, al templo de Jerusalén.
iban declarando la grandeza de Dios. Y en esa grandeza de Dios hablan como de un miserable pecador que llega a estar en la presencia de Dios. Esos son los cánticos de ascenso. Alguien necesitado, con una vida caótica, con una vida quebrada, aborreciéndose a sí mismo, por allá en los primeros cánticos, después del 100 en adelante, del 120 en adelante, a llegar a la plenitud de poder adorar a Dios. Esos son los cánticos de ascenso. Nuestra vida es un cántico de ascenso. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tratando de solucionar nuestras propias tormentas y soplábamos más aires, calificábamos a cosas de buenas, cosas de malas, Dios nos rescata en medio de las aflicciones y nos lleva hacia Él. Y aquí dice, mire, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este cántico, este Salmo 127 es de los salmos que llaman post-exílicos. La gente llegó de la tribulación, 70 años sin adorar a Dios. 70 años en la sequedad del alma. ¿Por qué sé yo esto? Porque hay un salmo que lo dice, porque en el libro de Ezequiel dice: ¿quién nos permitiera adorar en el templo de Dios? ¿Quién nos permitiría adorar en Sión? Ellos deseaban adorar porque estaban separados, estaban secos, estaban en el exilio del alma, intelectualmente conocían a Dios, pero no tenían paz en su corazón. ¿Por qué? Porque estaban subyugados. Unos estaban subyugados por los enemigos del pueblo de Israel que los habían sometido a servidumbre, porque no desconocemos las maquinaciones del enemigo, y otros estaban subyugados por sí mismos. Porque mira, en el libro de Romanos capítulo 1, la Biblia dice: como los hombres no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus propios pensamientos. O sea, que la maldad, ¿cuál fue? Que como yo no tuve en cuenta a Dios, la consecuencia, ¿cuál fue? Dios por un momento hizo esto. ¿No quieres andar en mi camino? Te voy a dejar andar unos pasitos en el tuyo, a ver cómo te va con eso. Con eso se pervirtieron de una manera tan terrible que no consideraron a Dios como Dios, sino que hicieron imágenes de animales y comenzaron a adorarle. Y es caótico lo que sucede ahí en el libro de Romanos. O sea, con el simple hecho de andar en sus propios caminos, todo se salió de control. Es como cuando usted coloca a un bebé al mando de un control de un avión. No puede tener buenas intenciones, pero no tiene la madurez. Acuérdense ustedes que a todos los que creen en su nombre les iba a contestar hechos hijos de Dios. ¿Eso lo dice dónde? Juan 1, 12. Ese ser hijo de Dios es nacido de Dios. Pero cuando yo nazco de Dios hay un amor que Él obra en mí para que yo le ame, que se llama el primer amor. Que no es que yo ame muchísimo al Señor, sino que es el amor de Dios obrando en mí, hace que yo le ame. Como Él me amó, Él me da una fascinación porque realmente me estoy sintiendo amado, quiero serle fiel. Ese es el amor del bebé. Pero hay un amor que se mide en medio de las tormentas, que se mide en medio de las aflicciones, en medio de saber que Dios provee, cualquiera sean mis valles, cualquiera sean las zonas por las que ande mi alma. Porque yo puedo edificar mal desde mi óptica, y un bebé siempre edifica mal. Miren, en la barca yo puedo tener a este señor, Chiquina, no sé si tienes a un bebé por ahí. En la barca yo puedo tener a este señor. A este señor, ustedes ya lo conocían, ¿cierto?
Sí. Me dejaron a cargo de mí mismo. Hace poco una hermana mía en la carne de la familia me dijo, ore para que el Señor me quite el libre albedrío, porque ya no me soporto a mí mismo. O sea, me decía una hermana mía. ¿Por qué? Porque imagínese que usted va en su barca con este Señor. Y este Señor es el Señor que usted ve en el espejo. Este chiquitín de 30 años que está ahí, armando de sindicato a Dios, creyéndose que se puede escapar de Dios, que puede huir de Dios, que puede torcerle el brazo. Como no haces como yo quiero, entonces yo no hago. Entonces no comparto. Mire, él. ¿Tienes otro, Chequina? Esta persona que está aquí es la que está edificando nuestra vida. Yo puedo decir, bueno, venga, Señor, yo no sé cómo hacer, pero necesito madurar en esto. Mire, uno se gradúa de papá el día que le entregan el chinito, uno no sabe, uno compra el cuaderno ese de semana 1, semana 2, semana 3, pero en el momento en que estás ahí, instrumentalizando la circunstancia, no hay teoría que valga. Uno se va a casar, compra un libro que se vendía en los años 90, Cómo entender a las mujeres. Uno lo lee completico de pasta a pasta. ¿Cómo vas con eso? ¿Por qué? Porque somos humanos y aprendemos con la vida puesta. Pero hay un momento en que yo tengo que decir, oye, ¿de verdad estas actitudes y estas acciones son las de un hijo de Dios? ¿O ya es tiempo de madurar? Porque estoy a cargo. Y lo otro es que Dios en algún momento me permite edificar mi vida y la de mis allegados. Imagínense este señor que es el del Salmo 127 edificando. Estos señores que son cristianos, que han tenido primer amor, porque es que el ministerio no se mide por dones, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Y a nosotros nos metieron el cuento chismo, discúlpeme el término, discúlpeme, soy grosero. Ese cuento reforzado de que es un gran hombre de Dios. Venga, ¿por qué es un gran hombre de Dios? Porque levanta muertos, porque cuando Él me habla yo siento la presencia de Dios, porque tuvo revelación del séptimo cielo y de todo eso. Venga. ¿Cómo es su carácter? ¿Qué puede decir su familia de él? Ay, no es que Dios le usa mucho. Venga, ¿cómo maneja sus finanzas? ¿Cómo maneja su tiempo? ¿Cómo maneja la relación con los demás? ¿Cumple los requisitos que le dice Pablo a Timoteo? Que sea piadoso, que sea hospedador, que no sea pendenciero, que sus hijos puedan hablar de él, que los hermanos de la iglesia puedan dar testimonio. No, pero es que cuando él levanta las manos, los ángeles le obedecen. Bueno, todo eso son dones. Y esos un día serán quitados. Y lo único que para que sirven los dones es qué has hecho con lo que te di. Yo te di una voz, yo te di talento, yo te di finanzas, yo te di capacidad, yo te entregué mucho, necesito, he venido a recordar lo que te había dado ahora. Porque el mejor disfraz para el carácter de alguien que no ha madurado en el Señor se llaman dones. Irrevocables son, y el Espíritu Santo los reparte a cada uno como Él quiere, porque la obra es de Dios. Y ahorita en el tiempo de las redes, usted ve cualquier cantidad de predicaciones que toman de otros idiomas y lo meten en una creación de inteligencia artificial. Usted dice, ¡uy, qué revelación! No, es un libro. Hace poco vi a alguien predicando a Buchan, una predicación de hace 500 años, y la gente cae en esto. Pero ¿quién está detrás? Un incorregible que anteponen los dones al carácter, obstinados, orgullosos, iracundos, caprichosos, soberbios, conflictivos, envidiosos, carnales, que buscan culpables siempre, que no reconocen la autoridad y que desprecian lo que Dios ha colocado. Es un bebé edificando.
Con este señor en la barca suya, al control, ¿usted cree que puede manejar una tempestad? ¿Y usted cree que puede atender a la guía del Espíritu Santo? Entonces, como no podemos reaccionar en nuestras propias capacidades, tenemos que rendirnos a la guía de Dios. Vuelvo nuevamente al Salmo 127, dice, no, Salmo 127 estaba en el 1, hermana. Sí, Jehová no. ¿Qué necesito en medio de esas tormentas? Se cayeron las velas, se desapareció las finanzas, la salud se acabó, el tiempo se está yendo, Eclesiastés 12, ya las muelas se están acabando, este año ya va para mitad de año, pude haber hecho, no hice, bueno, se están acabando, ahora necesito edificar. Lo maravilloso en Dios es que nos da nuevas oportunidades. Llegamos cansados y cargados y Él nos hace descansar. ¿Pero por qué llegamos cansados y cargados? ¿Nacimos cansados y cargados? ¿Nacimos con problemas? ¿Nacimos con angustias? ¿Nacimos con persecuciones? No, no nacimos así. Nos echamos a perder, nuestra naturaleza nos echó a perder. Llegamos con todo esto y Él dice, ven, pongámonos a cuentas. Conóceme y de tu interior correrán como ríos de agua viva. Experimentarás verdaderamente el gozo de los que son salvos. Ahora, mire, el Salmo 127, que es de los salmos de la reconstrucción después del exilio, los salmos que llevan el alma a la presencia de Dios, dice, tienes que centrarte en Dios. Si Jehová no edifica, quite todos los argumentos. Hay gente que está huyendo detrás de los argumentos, buscando culpable, si hago, no hago, escondiéndose detrás de hojas de higuera. Quite todos los argumentos y coloque a Dios y colóquese en su presencia. Dios, ¿yo para qué nací? ¿Cuál es el propósito con el cual nací? ¿En qué puedo colaborar con el propósito eterno? ¿Cuál es mi asignación en este propósito eterno para que otros sean salvos? Porque estamos huyendo del que ama nuestra alma. Mis hermanos, y vamos a ser molidos. Es tan lamentable. Usted se va a avergonzar de mí hoy. Dios hace un tiempo me estaba llamando a visitar los hospitales, el hospital. Y el día que yo iba en la ambulancia, porque tuve un leve accidente en esta mano, ese día le pude hablar a la persona que estaba medicando en la ambulancia. Yo dije, Señor, entendí. O sea, si usted no lo hace, lo haga buena, lo haga en ballena. Pero lo haga. ¿Por qué yo estoy escondiéndome detrás de los caprichos de mi alma? Yo estoy viendo en la tormenta al José que me manda, al Dios Trefes que divide, a los que están dividiendo con la verdad, a mi corazón que es imperdonable, a que yo soy el pobrecito, a que mi familia viene en una circunstancia que, como dijo Amós, ¿quién soy yo para que el Señor me use si yo soy chuzador de higos? O sea, es que yo no puedo. Y ¿sabe qué? Es que el problema es que estamos centrados en la persona equivocada, el que me hizo daño, el que se metió conmigo. Es que no se trata de él. Vamos a Salmo 127:1. Si Dios se agrada de nosotros, si Dios no edifica, mire, muchos son los caminos del hombre, pero sobre todos ellos reinará Dios. Coloque a Dios en primer lugar. Se lo repito, coloque a Dios en primer lugar. Bájese de los caprichos de su alma y deje que Él sea el Dios de su vida, el Señor. Porque Cristo no es solamente nuestro Salvador, sino el gobernante, el Señor. Ahí es donde está el éxito de todos, ahí es donde está la paz, ahí es donde te vas a sentir con propósito. Mire, no importa qué tengas, si el centro de su vida no es Dios. No importa qué logres, qué alcances, vas a andar como viviendo en el desierto. Si Jehová no edifica,
Deje que Él edifique con los planos de Él, en el método de Él, porque si usted deja que el bebé que llevamos dentro edifique, en vano trabajan los que edifican sin Dios. Una vida sin Dios es vana. Hago, para no hacer nada. Si Dios no guarda, en vano vela la guarda. Mire, hermanos, la vida, esto los psicólogos lo llaman la metacognición. ¿Qué es la metacognición? La capacidad de observarme a mí mismo. Observar a otros es fácil, pero cuando yo digo, oiga, ¿qué estoy pensando? Alguien se burló de mí, hizo algo, un comentario contra mí, o yo siento algo, oiga, ¿es lo que yo debería sentir? Yo tengo que estar vigilante, ¿qué hay en mi alma? Porque hay un evangelio de forma, figuras y hacer, pero puedo estar caído y no ser hijo de Dios. Pero estoy en la iglesia, pero estoy haciendo, pero tengo ministerio. Sí, pero no tienes una obediencia nata. Dios no reclama grandes tributos. Dios quiere que su pueblo se dedique a las cosas de Él. Pastor, ¿está hablando de que yo tengo que ser ministro? No. Dios quiere que donde Él te sembró, donde estás haciendo la función, seas luz en medio de las tinieblas, en la casa, en el trabajo, en la calle, con tus amigos, aún con tus enemigos. Allá eres luz en medio de las tinieblas. Es vigilante. Mi hermano, yo estoy vigilando de pronto captar las bendiciones o aprovechar la oportunidad. No. Dios se encarga de que lo que me corresponde a mí, de sus misericordias, lleguen. Yo tengo que estar vigilante, hermano. Es lo que el Señor está diseñando para mí, que cuando su trompeta suene yo me mueva. Que yo me mueva en sus tiempos. Dios está llamando personas a los altares que se arrepientan y con el primer golpe no han entendido, los volverá a llamar y los trasladará a sus propósitos antes de levantarlos en gloria. Dice, por demás es que te levantes de madrugada y jales las cuerdas y trates de solucionar y vayas tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues a su amado Dios, al que ama, le lleva, lo guía, lo sustenta, le ordena la vida para bien, pues a su amado Dios le dará la paz, el sueño. Usted no tiene que fabricar nada, usted tiene que seguir las pisadas del rebaño que Dios trazó para ti. Y al final dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, en este caso habla de hijos, no será avergonzado, mira. La vergüenza de las tormentas, no toda tormenta me tiene que generar vergüenza. La Biblia dice, hállense con gozos cuando estén en diferentes pruebas. Hay vergüenzas, hay tormentas que llegan a mi vida como procesos necesarios para que yo coloque la mirada en el Señor. Y esas tormentas no generan vergüenza, sino que nos hace objetos de misericordia. Ahí donde estás, yo te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Quién ha generado las tormentas de tu alma? ¿Qué vientos están soplando? ¿Y quién está a cargo en este momento? ¿He dejado que Dios sea el Dios de mi vida? ¿O simplemente quiero que Dios se amolde a mis circunstancias? Incline su rostro por un momento, extienda sus manitos, iglesia. Dios está llamando personas aún en medio de las tormentas, su trompeta está sonando. Ven, amada mía, levántate, le dice a su iglesia. No mires su parecer de las circunstancias. Esto que está pasando en tu vida es Dios gritándote que está disponible la alianza, aunque tú no tengas solución, aunque tú no veas el camino,
aunque tú creas como en el Salmo 73 que la maldad está sobrepasando la verdad o a lo bueno, Dios tiene cuidado de los suyos. Devuélvete del camino. Si has experimentado tormentas, si has estado caprichoso en los caminos del Señor, este es el momento en que le digas: yo vuelvo a ti, vuelvo a casa. Permite que no sople mis propios vientos. Permite que yo madure en el amor que responde con obediencia. Padre, en el nombre de Cristo presentamos nuestra vida. Calma nuestras tormentas. Calma nuestras tormentas. Calma nuestras tormentas. Yo no sé cómo se llama su tormenta, pero este es el momento en que en misericordia te doblegues. Señor, no sé si yo levanté esta tormenta, no sé si viene por misericordia o por azote, pero permíteme edificar en medio de ella, ser vigilante, Señor, y que yo no ande como el que no tiene esperanza, sino que yo pueda colocar mi esperanza, mi fe en ti, en el nombre de Jesucristo, Señor. Muchísimas gracias. Amén y amén. Dios me les bendiga. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, lo puede hacer en ese lugar que se dispuso para eso o por alguno de los medios virtuales de la iglesia. Salúdense en el amor del Señor, por favor. Dios me les bendiga.